somos alumnos de la Escuela de Biología del Grupo 1-4 de la Universidad Autónoma de Sinaloa. A continuación, le presentaré a los integrantes. Ángel Guadalupe Olivas Hernández, Perla Rocío Gastelum Castro, Israel Aldana Llanes, José Eduardo Lugo Navarrete, Noé Coronel Martínez y Juan Manuel Núñez Felt. La investigación lleva por nombre Adaptación morfológicas foliares en el tomate cultivado en el bioespacio del techo retráctil y casa sombra. Esto cuenta con un clima cálido para favorecer el desarrollo de las plantas cultivadas en condiciones ambientales, es decir, temperatura, luz y humedad. Antecedentes. El tomate ya formaba pequeños sembradíos de hortalizas, que son plantas cultivadas en huertas. En la parte de Mesoamérica todo esto surgió y fue por el paso de la llegada de los españoles. También el tomate incorporó la gastronomía en 1778, usándose ampliamente en Italia para pizzas, ensaladas, salsas y espaguetis, todo el tipo de comida que los antecedentes de los invernaderos. Esto más bien se originó en el género, en la religión natural de Colombia, que se extendió al sur de Colombia, al norte de Chile. El género del tomate es Licopérsico. La planta fue llevada de distintos pobladores de un extremo a otro, extendiéndose por continentes. El tomate ya se originaba, ya estaba integrado a la cultura azteca, que llevaba el nombre por modernos en la lengua náhuatl, donde se le llamaba tomatl, que viene siendo agua gorda. Aquí está. Origen, domesticación y distribución geográfica del tomate. Esto se extendió como alimento humano. Es duradero y muy sensible a las heladas. Por eso se originó en zonas templadas y cálidas. Descripción botánica. De acuerdo con Hernández, las plantas del tomate son herbáceas, perennes. Son plantas que viven durante más de 2 años, aunque en su hábitat natural muy probablemente se comportan como anuales y pueden morir después de la primera estación de crecimiento, después de la sequía, o heladas o sequías. A continuación se muestra en la figura número 1 lo que es el ciclo, por ejemplo, el crecimiento del tomate, desde las hojas hasta, de la semilla y las hojas hasta lo que viene siendo ya el fruto ya hecho. Clasificación taxonómica. De acuerdo a Hunsker, 1979, la taxonomía generalmente aceptada del tomate es clase Ditylidoneas, orden Solanaceae, personate, familia Solanaceae, subfamilia Solanoide, tribu Solanae, género Lycopersicum, especie Scultenum. La morfología de la planta del tomate está constituida por la raíz, tallo, hojas, flor y semillas. La semilla es de diferentes toneladas en su color, desde el grisáceo hasta el color paja de forma oval aplastada. Tamaño entre 3 y 5 milímetros de diámetro y 2.5 milímetros de longitud.
y cubierta de vellosidades. En un grano puede haber de 300 a 350 semillas en un fruto. El peso de 1000 semillas es aproximadamente 2.4 gramos. En producciones bajo invernadero, 1 kilogramo de fruto produce aproximadamente 4 gramos de semilla. La raíz. La planta presenta una raíz principal pivotente que crece unos 3 centímetros al día hasta alcanzar los 60 centímetros de profundidad. Simultáneamente se producen raíces adventicias que se desarrollan en un lugar distinto del habitual. Cuando la planta procede a un trasplante, la raíz pivotente que se hunde verticalmente desaparece, siendo mucho más importante el desarrollo horizontal, donde las raíces laterales y adventicias crecen como la principal. El tallo. El tallo es guiado y cilíndrico en una planta joven. A medida que éste crece, el tallo cae y se vuelve anguloso. Presenta tricomas, vellosidades en la mayor parte de sus órganos y glándulas que se generan una sustancia color verde aromático. El tallo puede llegar a medir de 40 a 250 centímetros. Muestra ramificaciones abundantes y yemas auxiliares. Si al final del crecimiento todas las ramificaciones exhiben yemas reproductivas, estas se clasifican como el crecimiento determinado y se determinan cuyo yemas vegetativas son crecimiento indeterminado. La flor se presenta formando inflorescencias que pueden ser de 4 tipos. Racimo simple, cima unípara, es el eje principal terma en una flor y desarrolla una sola ramificación florífera lateral. Clima bípara, desarrollan 2 ramificaciones y clima multípara. Su eje principal surge más de 3 ramas a cada punto de ramificación. La flor está formada por un pedúnculo corto al cáliz en el gamosépalo, es decir, con los sépalos soldados entre sí, y la corola jamópela. El fruto es una baya de color amarillo, rosado o rojo debido a la presencia de licopeno y caróteno. El más común es el rojo en la madurez. La pulpa contiene una proporción del 33% del peso fresco del fruto. Un fruto de tomate es una baya compuesta de varios lóculos. Consisten de semillas dentro de un pericarpio carnoso, desarrollando de un ovario. Su forma puede ser redondeada, achatada o de forma de pera y su superficie lisa o azurcada. Bueno, la climatología en Culiacán. En la siguiente tabla muestra sobre los datos que hubo en la estación climatológica en la UAS de la Ciudad Universitaria en CU, que lo sacaban en la Escuela de Biología. Bueno, en la siguiente tabla muestra, como pueden ver, todos los meses, la temperatura y precipitación. En esta tabla, como clasificarlo, podemos hacerlo así. La temperatura se va a medir por grados centígrados y la precipitación por milímetros. La temperatura máxima fue de 30.4 grados centígrados, que fue el mes de julio. La temperatura media mínima es de 20.5, que fue el mes de enero. La temperatura media anual fue de 25.9 grados centígrados. La precipitación máxima fue de 211.6 milímetros, que viene siendo el mes de agosto. Y la mínima fue de 1.0, que fue el mes de mayo. Y la precipitación total fue de 677 milímetros. La cociente de precipitación y temperatura anual es de 26.13. El porcentaje de precipitación invernal es de 4.10 y la oscilación térmica es de 9.9.
Como pueden ver aquí está la fórmula climática y todo eso, fórmula significa o su descripción viene siendo que es un clima semiseco, muy cálido, extremoso, con lluvias de verano y con muy poca lluvia en invierno. Los requerimientos ambientales en el cultivo del tomate, uno de ellos viene siendo la temperatura. En la temperatura, gracias a la temperatura se juegan tres roles papeles muy importantes en las plantas, que viene siendo la transpiración, la fotosíntesis y la germinación. Como pueden ver aquí está una tabla sobre todos los grados resumidos, como por ejemplo cuando se alcanza una temperatura de -2, se quiere decir que la planta se hiela, es decir que se quema. De temperatura viene siendo de 10 a 12 grados centígrados, eso quiere decir que la planta en su desarrollo se detiene o crece muy paulatinamente. El desarrollo normal de la planta del tomate viene siendo entre temperaturas de 18 y 25 grados Celsius. La mayor desarrollo de plantas, donde hay temperaturas en el mayor desarrollo de plantas viene siendo de 21 a 24 grados centígrados. La germinación óptima viene siendo de 25 a 30 grados centígrados. Bueno, las temperaturas óptimas. En el desarrollo en diurnas viene siendo las mañanas, que viene siendo de 23 a 26 grados Celsius. En la floración, cuando salen las flores, en diurnas, o sea, en las mañanas, viene siendo de 15.18 grados Celsius. Y la maduración del tomate, de las temperaturas óptimas, viene siendo de 15 a 22 grados. La humedad, otro papel muy importante viene siendo la humedad relativa. Se dice en varios estudios que la humedad relativa óptima es de 60% a 80%. Se dice que si la humedad relativa es menor a 60 y mayor de 80, viene siendo el déficit del desarrollo del tomate. Otra viene siendo las enfermedades aéreas o también las enfermedades micrográmicas, viene siendo un tipo de hongo que viene siendo estas manchas. Otro viene siendo los famosos agrietamientos que podemos ver en el tomate, que vienen siendo estas. Y otras viene siendo la dificultad de fijación del polen al estigma de la flor. Luz y fotoperiodo. Como ya sabemos, desde la primaria y secundaria nos viene diciendo de la fotosíntesis, que viene siendo un papel muy importante la luz y el fotoperiodo. Porque gracias a ello se puede lograr la fotosíntesis, una buena floración y maduración. Otros estudios han afirmado que la duración de luz que puede durar el tomate o la duración óptima viene siendo de 11 a 12 horas de luz. Afortunadamente aquí en Sinaloa se puede alcanzar las 12 horas. Es por eso que en Sinaloa es conocido por el mayor exportación de tomate. Los manejos de condiciones ambientales del invernadero viene siendo, bueno, aquí para tener una buena cosecha en los invernaderos es como lo acabo de decir anteriormente, las condiciones que ocupa, que viene siendo la luz, precipitación y luz y fotoperiodo. En los invernaderos las ventajas vienen siendo que el productor o el que va a producir los tomates ahí se puede modificar las temperaturas, es decir, se puede controlar el medio ambiente adentro. Y gracias a estos, el tomate va a sufrir menos en el famoso tema del cambio climático. Las ventajas en el cultivo de invernadero vienen siendo que gracias a los invernaderos los cultivos fuera de temporada y en periodos más cortos de tiempo. Otra ventaja viene siendo que, como acabo de decir anteriormente, que nos permite establecer las condiciones climáticas más adecuadas para el cultivo. Otro muy importante ventaja viene siendo mayores producciones y mejor calidad del tomate. Otro que también es un tema muy, muy importante viene siendo el mayor control sobre las plagas. Otra ventaja viene siendo la mayor protección o control frente a condiciones climatológicas extremosas, como viene siendo el cambio climático. Importancia socioeconómica del tomate. El cultivo del tomate ocupa un lugar importante en el mundo, como por ejemplo tiene una amplia variedad de usos para el consumo. Puede ser utilizado como ingrediente para preparar ya sea pastas, jugos, entre otras cosas.
En México el cultivo del tomate tiene mayor importancia socioeconómico. Esto es gracias a la superficie sembrada, el volumen en el mercado. Esto se debe a su sabor y a la facilidad para ser cultivado. Se estima que para la producción de 75,000 hectáreas del tomate se emplean 172,000 trabajadores de campo. Esto trae consigo una elevada migración de personas originarias de estados como Oaxaca, Veracruz, Guerrero, Guanajuato y Zacatecas. Sinaloa es el estado que se ha consolidado como el primer productor de tomate en México. Se cultiva principalmente en los valles de Ahome, Culiacán y Guasave. En esta tabla podemos observar las ganancias económicas que ha tenido México a la producción del tomate en los últimos 10 años. Aquí solo en el 2015 la superficie sembrada fue de 50,595 hectáreas. La cosecha fue de 49,703 áreas cosechadas. Su producción fue de 3 billones 900. Bueno, la ganancia por su valor de pesos es de 20,639,978 pesos. Durante el año 2006 al 2010, la producción de tomate en Sinaloa se mantuvo por encima de las 600,000 toneladas, pero en el año 2011 descendió considerablemente debido a que se presentó una helada en el mes de febrero de ese año. Se dice que fue la peor helada en 56 años. La temperatura que se registró de esa helada fue de menos 5 grados centígrados. En 2007, la INEGI realizó un censo agropecuario. Se estimó que el cultivo del tomate en Sinaloa se presentó una tercera parte por la producción nacional contribuida a la economía de miles de personas. En esta tabla se muestra las ganancias económicas que tuvo Sinaloa en los últimos 10 años. Aquí están las superficies sembradas, las cosechas, la producción, el rendimiento en tonelada hectáreas y el valor de ganancia que tuvieron al ser cosechadas estas hortalizas. El establecimiento de cultivo cuenta con un sistema de cultivo que puede distinguir dos principales. Uno es el sistema de plantas acostadas y el otro es el sistema de plantas tutoradas. El sistema de plantas acostadas predomina en la producción de tomate para la industria. Este sistema exige el empleo de variedades cuyo fruto no se deteriora al estar en contacto con el suelo. Por esto se eligen zonas semiáridas o regiones de clima seco para este tipo de cultivo. La óptima densidad de plantas para el sistema de planta acostada es de 40,000 a 60,000 plantas por hectárea. Según las características de la variedad, las distancias entre las plantas pueden ser de 25 por 150 centímetros. El sistema de plantas tutoradas se usa para la producción de tomate para el consumo directo. Este sistema requiere el uso de variedades de tipo indeterminado, de acuerdo con las características de la variedad y según la poda o el guiado. Se acomodan las distancias entre plantas a la densidad y deseada. Y la densidad para el sistema de tutorado varía entre 15,000 a 35,000 plantas por hectárea. La siembra directa consiste en colocar la semilla en el campo mismo, donde habrá de crecer la planta de este modo. No se necesitan semilleros y tampoco trasplante. En varias regiones del país con climas templados, tales como la zona del Bajío del estado de Guanajuato, se practica la siembra directa, con el fin de adelantar el cultivo y obtener primicias para el mercado del consumo directo. El trasplante consiste en hacer germinar la semilla en pequeñas áreas como semilleros o almácidos.
así como pueden ver en las imágenes. El manejo de cultivo, escarda y control de malezas. La escarda consiste en arrimar tierra a pie de las plantas para evitar el vuelco de las plantas, inducir la emisión de raíces adventicias, aumentar el espacio para el desarrollo radicular y controlar las malezas. Las malezas pueden ser controladas químicamente mediante el empleo de herbicidas específicos, los cuales se usan especialmente en las explotaciones grandes. El riego. El riego mediante una aspersión en gota fina durante tiempos calurosos puede bajar la temperatura de la planta en más de 5 grados centígrados, lo cual produce un aumento de rendimiento. Además, el riego es un eficiente medio para proteger las plantas contra heladas. La humedad excesiva del suelo y de las plantas disminuye la consistencia del fruto y una de las causas principales de enfermedades. Es por esta razón que el riego por gravedad, sea por surco o por inundación, sigue siendo el más utilizado. Nutrición orgánica según Cerrato, 2015. En la agricultura orgánica de México existen principalmente dos tipos de productores: los pequeños de tipo campesino e indígenas organizados que tienen en promedio 2 hectáreas y las privadas que tienen de promedio 150 hectáreas. Los pequeños productores representan el 98.6% total de los productores, cultivan 84% de la superficie y generan 68% de las divisas. Mientras que los privados representan 1.4% total de los productores, cultivan 15.9% de la superficie y generan 31.2% de las divisas. Té de composta y vermicomposta. El té de composta es un extracto acuoso de composta y puede ser utilizado como fertilizante. Algunos beneficios del uso del té de composta es la disminución de enfermedades, proporciona nutrimentos para la planta y es fuente de alimentos para los microorganismos. La inoculación de organismos en el suelo se vuelve a incrementar la retención de nutrimentos, aumenta el ciclo de los nutrimentos en la forma disponibles para la planta y acelera la descomposición de materia vegetal y las toxinas. Incrementa la calidad nutricional de la planta. Reduce la exposición del trabajador a los daños químicos potenciales. Reduce los impactos negativos en los pesticidas, herbicidas y fertilizantes a base de químicos en microorganismos en el ecosistema. Reduce los costos por insumos químicos, proporciona el crecimiento de la planta. La nutrición inorgánica. La nutrición del tomate juega un papel muy importante si se desea incrementar la productividad de las plantas y la calidad de los frutos. Muchos de los trabajos realizados muestran que el tomate demanda grandes cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio. O sea, usan puros químicos. La poda y guiado. La poda consiste principalmente en eliminar los brotes laterales con el fin de conservar el tallo principal. Una planta de tomate del tipo indeterminado dejará crecer libremente. Se desarrolla de una forma inadecuada. Sin poda, la planta se desarrolla como un arbusto con muchos tallos laterales y terciarios, que se forma a partir de las hierbas axilares de las hojas. El tomate sin podar produce muchos frutos, pero de poco valor comercial. El tomate de tipo determinado no requiere poda porque es de floración apical. Por ello se controla a sí mismo. Las plagas y enfermedades es uno de los problemas más afectados a la producción del tomate en México. Es el control de plagas, no solo por aumentar los costos de cultivo, sino que también ocurre cierta resistencia a los productos químicos por parte de las plagas cuando éstas eran controladas aceptablemente con los mismos productos años atrás. A esto se debe agregar el mal manejo de agroquímicos y fertilizantes que han provocado una ecotoxicidad general del medio ambiente. Bueno, en la metodología viene siendo los pasos a seguir que vamos a utilizar por mediante cómo vamos a hacer nuestra propuesta de investigación. En la primera viene siendo las variables microclimáticas.
En este paso, como primer objetivo, se identificarán y se evaluarán las condiciones de microclimáticas, que viene siendo, vamos a controlar el clima dentro de los invernaderos. Y lo vamos a controlar y lo vamos a medir por mediante la temperatura máxima y por mediante la temperatura mínima. En el interior de, como pueden ver en la imagen, el invernadero casa sombra y en el invernadero de techo retráctil. Y después se va a usar una fórmula de estadística que se llama T-Student, que eso viene siendo, vamos a comparar las dos microclimáticas, hacer las temperaturas mínimas y máximas en las dos y vamos a sacar cuál viene siendo la temperatura media y vamos a ver cuál es la más favorable. Todas estas temperaturas la vamos a medir porque en cada invernadero al lado hay una estación climatológica y en la parte donde los datos se van a guardar van a ser por mediante la estación meteorológica automática de la INIFAD, que significa del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, más cercana a cada espacio. Como podrán ver en las como pueden ver aquí en la imagen, vamos a utilizar dos campos, que viene siendo el campo experimental, que se encuentra en Culiacán, y estas vienen siendo las siguientes coordenadas. Y otra viene siendo otro campo que vamos a hacer nuestro experimento, va a ser en el campo La Primavera, que viene siendo estas sus coordenadas, aquí mismo en Culiacán. Variables morfológicas foliares. Para el segundo objetivo se realizaban variables de morfología foliar provenientes de nuestras plantas de tomate y determinado variedad Moctezuma. Marca de la semilla del tomate, pues viene siendo esa, ¿no? Ambos se van a ver con un microscopio óptico y electrónico de morfología foliar. Se realizaron con un microscopio óptico barrido JM-35 en un laboratorio que nos proporciona. Para ello se colectan hojas completamente desarrolladas dentro del invernadero de techo retráctil como después de 160 días de trasplante. Cada planta muestrada se dividirá en 3 secciones: superior, media e inferior. En cada sección los folios serán desprendidos del tallo principal y colocados en bolsas de plástico etiquetadas, empacadas y almacenadas en un cuarto frío. El índice de área foliar se obtendrá por diferencias entre la superficie cubierta por los foliolos de cada sección en una superficie conocida de papel milimétrico de 3.000 centímetros cuadrados al área foliar de la planta, las cuales se obtienen sumando las áreas foliares de las 3 secciones de cada planta. El área foliar por metro cuadrado se obtiene multiplicando el área foliar de la planta por la cantidad de las plantas en un metro cuadrado de bioespacio. El índice de área foliar equivale al valor del área foliar por metro cuadrado expresado en metros cuadrados. Para determinar el grosor de la hoja, determinaremos de 2 maneras. Uno es mediante la preparación de cortes transversales de 10 hojas frescas de cada sección y preservadas en morfol ácido acético, con un montaje de parafina y corte de micrótomo tipo rotatorio. Cada corte será inspeccionado al microscopio o fotografiado. La segunda es mediante preparaciones derivadas de cortes transversales de 10 hojas frescas de cada sección, preparadas en oro y conservadas en 2 campos de microscopia electrónica de variado a 120, 200 y 350. Esto se refiere al zoom.
Las mediciones del grosor de hoja en cada campo serán registradas en micas, donde el borde superior de corte de hoja, o sea la lámina, hasta el borde inferior de ambos extremos delimitados por la cutrícula. La parenquimia. La parenquimia tiene como función promocionar los alimentos de la planta. Esto viene siendo células de la parenquimia. Los alimentos a la planta, ok. Eso es su principal función. Tiene mecanismos fotosíntesis, ya que tiene una variedad de cloroplastos. Se denomina parenquimia a los tejidos vegetales fundamentales que prevalecen en la mayoría de los órganos vegetales, formando un todo continuo. Se localizan en todos los órganos vegetales, llenan espacios libres que dejan otros órganos y tejidos. Bueno, en el análisis estadístico lo que se va a hacer viene siendo que todos los datos obtenidos o lo que vamos a obtener por mediante cada biespacio que viene siendo el invernadero techo retráctil y en la casa sombra, las variables microclimáticas y también las comparaciones que acaban de decir mis compañeros de la morfología foliar van a ser guardados y organizados de diferentes formas en bases de datos y analizadas con un programa que se va a llamar Statistic, que viene siendo la versión más nueva, que es la versión 13.0. Pues esto sería por nuestro todo, profe. Gracias y espero que les guste todo lo que le explicamos. Dale like y suscríbete. Suscríbete. Compártelo con sus amigos. Muchas gracias.